Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Viviana Jurado, soy coach espiritual y bienvenidos a mi canal y a este curso gratuito abierto para todos vosotros a través de mi canal. Y ya vamos hoy con el cuarto capítulo de este proceso, este recorrido a través del conocimiento sobre la meditación, sobre la energía y sobre la autoconciencia. Todos estos conocimientos que comparto con vosotros es fruto de un montón de años de investigación, de experiencias propias, trabajo en consulta con la gente, en la observación y en el estudio de un montón de maestros, profesores espirituales a lo largo del tiempo. En este capítulo de hoy quiero también poner, porque me han hecho varias preguntas, y quiero también poner en valor este tipo de preguntas porque creo que es importante que vayamos, bueno, clarificando cosas y que vayamos abriendo cancha y que me podéis estar preguntando por varias vías y que yo, dentro de lo que yo pueda, voy a ir respondiendo todo esto. Una de las preguntas que me hicieron fue sobre la meditación y sobre todo aclarar, ¿no? Ciertos temas sobre la diferencia entre la meditación, la concentración y la relajación. Cuando nosotros entramos, bueno, nos animamos a hacer procesos meditativos, tenemos un montón de información disponible, pero a veces esa información no nos permite ir a temas muy concretos, porque bueno, hay muchísima información, toda a veces muy básica y muy general, y nos impiden ir a temas muy concretos. Cuando nosotros entramos en procesos, bueno, nos animamos a meditar y entrar en procesos de autoconocimiento a través de la meditación, y sobre todo si tenemos un interés en el desarrollo espiritual, debemos entender ciertos manejos de nuestra propia mente. Eso es lo que nos vamos a encontrar de primeras. Entonces, el tema de la diferencia entre la meditación, la concentración y la relajación es súper importante porque no es lo mismo. Una pregunta que me hicieron fue, a raíz de esta pregunta, nació otra pregunta que fue si todas las personas que entran bueno, se animan a meditar, van a tener un proceso de experiencia trascendente. Y precisamente no es así. No todas las personas que se animan a meditar van a tener experiencias espirituales trascendentes, son experiencias transpersonales. No siempre es así, precisamente porque confundimos la meditación con la concentración, con la relajación. Cuando nosotros nos ponemos a meditar, lo primero que nos vamos a encontrar es que, bueno, pues a lo mejor estamos agitados, tenemos la mente agitada, tenemos un estado pues ansioso si venimos de trabajar, o un estado personal que nos genera cierto grado de ansiedad, tenemos pensamientos recurrentes que nos saltan y un estado de intranquilidad, incluso emociones que nos pueden estar ahí moviéndonos de un lado hacia el otro. Entonces, lo primero que nos vamos a encontrar es que necesitamos relajarnos. Entonces, es muy importante entender que sí que es importante ir pasando de la relajación a la concentración y de la concentración a la meditación. Pero tenemos que aprender a darnos cuenta que tenemos que ir saltando y tenemos que diferenciar los tres estados. ¿De acuerdo? Hay estudios que incluso a personas que ya llevan mucho tiempo meditando, los han cogido y los han analizado su cerebro y sus ondas cerebrales, y se puede ver perfectamente las líneas divisorias de una cosa y de otra. Los estados meditativos se caracterizan por entrar en estados alfa y teta de conciencia, o sea, el cerebro cambia su vibración cuando nosotros entramos en los procesos meditativos. Pero no es lo mismo que estar concentrado y no es lo mismo estar relajado, pero necesitamos, ¿vale?, pasar por esos términos. Necesitamos entrar en un proceso de relajación porque necesitamos que nuestro cerebro salga de este mecanismo de supervivencia, de este mecanismo de ansioso, de estar
ligado al futuro o ligado al pasado. Necesitamos llevar la atención y necesitamos conectar con el cuerpo, como hemos hablado, tener conciencia corporal, que es fundamental, tener conciencia de la respiración para que nos ayude a entrar a un estado de relajación. ¿Por qué necesitamos este estado? Porque necesitamos cambiar y pasar a un estado de concentración. El estado de concentración, pues eso, cerramos el foco, pues por ejemplo, en la respiración, cerramos nuestro foco, nuestra atención, pero es muy importante entender que la meditación no es lo mismo concentrarse en algo que tener atención plena. Lo que se busca de la meditación es la atención plena, y la atención plena es aquella que está presente pero no interfiere. La concentración, yo puedo estar concentrado pero estoy pensando en aquello, lo otro, en los detalles. ¿Entiendes la diferencia? No es lo mismo. Lo que buscamos es una atención plena, una apertura de nuestra mente para que podamos ser conscientes de dónde estamos. Ese estado de apertura abre la mente y empieza a hacer que nuestro cerebro se abra. Entonces es muy importante entender que tenemos que ir averiguando en nuestra experiencia con la meditación cómo pasamos de un estado a otro. Tenemos que darnos cuenta que estamos en un estado de relajación, estamos relajándonos, estamos apaciguando. Es muy probable que en el momento que nos estamos relajando o cuando ya entramos en un estado de atención plena, el cuerpo se recoloque incluso, que tengamos una postura incómoda y que el cuerpo se vaya recolocando y que vaya adquiriendo pues una línea recta en la columna, los hombros se relajan, podemos ser conscientes de que hay zonas de tensión, empezamos a darnos cuenta de todo eso. Y el siguiente paso es la apertura de la mente y estamos presentes. Y estamos presentes, ¿de acuerdo? En nuestra mente, somos observadores en nuestra mente. Aquí quiero aclarar y aquí vamos a complicar un poquito la cosa. A ver si soy capaz de transmitiros adecuadamente estos conceptos nuevos, y quiero ir incorporando estos conceptos nuevos para que os vayáis acostumbrando y os vayáis dando cuenta qué pasa en la meditación. La meditación se vuelve trascendente porque empezamos a ser conscientes de que no somos nuestra mente y que no somos nuestro cuerpo. Empezamos a ser conscientes de que existimos más allá de todo ello. ¿De acuerdo? Incluso cuando empezamos a incorporar el trabajo energético, como lo que hicimos la semana pasada con la conciencia de la información psíquica que emanamos, es muy importante entender que tampoco somos eso. ¿De acuerdo? Estamos emanando y es como si estuviéramos observando lo que pasa en mi casa, pero yo no soy mi casa. ¿De acuerdo? Estamos observando cómo están los muebles colocados, cómo está funcionando esto, cómo está funcionando lo otro, y empezamos a ser conscientes de que existimos más allá. Si con la práctica vamos pasando tiempo en ese estado de no identificación, de no apego al cuerpo, a la mente, se empieza a crear una especie de espacio interno, ¿de acuerdo? Donde empezamos a darnos cuenta de esa existencia. Y esa existencia, eso que yo soy, empieza a revelarse, a mostrarse. No se muestra desde una forma... no se muestra desde una forma como quien hace una lista. Nosotros tenemos la mala costumbre que cuando nos observamos a nosotros mismos, nos estamos calificando y cuantificando, nos estamos juzgando, ¿de acuerdo? Nos decimos somos guapos, somos feos, somos altos, somos bajos, somos listos, somos tontos. Empezamos a hacer una lista mental de quiénes somos a base de adjetivos y calificativos y sensaciones. Eso es la mente egoica, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros hemos ido absorbiendo a través de las experiencias de la vida y a través de esa identificación, esa creencia de lo que somos. Cuando empezamos a hacer procesos meditativos más complejos, empezamos a darnos cuenta que eso que creemos que somos, no somos solamente eso. No digo que dejemos de ser eso. Digo que empezamos a darnos cuenta que somos más que eso.
y que somos algo distinto de lo que nosotros creíamos. Empezamos a observar que tenemos un poder, una libertad, un estado de existencia, de lugar, ¿de acuerdo? Y que somos más que eso, que hay movimiento dentro de esa rigidez mental que nos da el ego. El ego, además, esta mente egoica, en algunas personas es mucho más rígida, en otras personas tiende a ser más huidiza, en otras personas tienden a ser, X. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que empezar a averiguar desde esa parte que ve, que observa, es empezar a darnos cuenta que estamos agarrados a las creencias de nuestro ego y empezar a darnos cuenta de cómo se moviliza ese ego, de cómo es sus características personales, ¿no? Cómo son sus características. Yo esto le llamo, lo digo muchas veces, que es conocer las 4 esquinas del ego, es conocer todas sus dimensiones, es darnos cuenta de qué es ese ego. Todas esas creencias son esas limitaciones, pero evidentemente mis creencias, mis limitaciones, son mis limitaciones y mis creencias. No podemos generalizar, porque un error que hace, y es una tendencia egoica también, es creer que como yo me veo así, el otro se ve, vamos a decir que el otro es igual. No, las personas en estos procesos meditativos nos vamos a analizar a nosotros mismos. No vamos a utilizar estos mecanismos para proyectar en los demás. Vamos a utilizar todo eso para conocernos a nosotros mismos. Entonces vamos a intentar conocer las 4 esquinas de nuestro ego. Vamos a empezar a desglosar nuestras creencias, nuestros límites y nuestras emociones y patrones repetitivos. ¿De acuerdo? Esto, en la medida que vamos dejando este estado de no identificación, esa experiencia de conciencia empieza a poder observar y a desmontar. ¿Cómo se desmonta todo esto? Se desmonta observando. Nosotros desmontamos nuestro propio ego observándolo y no identificándonos y aceptando. Aceptando no es resignarte a ello y decir, bueno, yo como soy así, pues esto es lo que hay. No, la aceptación es la no negación de lo que estoy, de lo que está delante de mí. No lo niego, no lo reprimo, lo suprimo, lo observo. En todo ese proceso de descubrimiento del ego, puedo darme cuenta que hay estados emocionales predominantes y sobre todo vais a observar que un estado predominante es el miedo. Un estado emocional predominante es el miedo, porque el ego se basa en el miedo. Entonces vais a observar que cuando hacemos esa meditación y empezamos a hacer el espacio de observación, empieza a generarse un espacio luminoso, de no miedo, de libertad, un estado de expansión, podríamos decir, de nuestro propio yo, donde ya no hay límites. Ese estado meditativo, si nosotros sabemos sostenerlo, cuando yo hablo de sostener, hablo de estar un tiempo ahí y poder estar en ese estado. Sostener un estado es yo estoy ahí durante un tiempo, estoy ahí y no me voy de ahí. Porque vais a observar que los procesos los procesos meditativos podéis estar yendo y viniendo. Me voy a la mente, me pierdo en la mente, me vuelvo otra vez a ese estado y lo sostengo y estoy ahí en esa atención plena, en esa observación y me vuelvo a ir. Eso es totalmente normal y no os penséis que estáis haciendo la meditación mal. Simplemente estoy en ese estado de sostener un estado de expansión luminoso. Muchas veces la gente expresa siempre que precisamente entra a un estado luminoso. Y cuando hablo de un estado luminoso, es que la gente de repente ve luz. Se abre un estado más luminoso, de luz, un espacio abierto, donde uno parece que respira mejor, está más libre. La mente egoica se va a resistir a ese estado luminoso y la clave está en estar ahí.
la mente se va a querer estar en el miedo, empezaba a haber una especie de tira y afloja entre la mente egoica y la mente expandida, perdón, de la conciencia, y va a haber ahí un movimiento. Una de las cosas muy importantes que yo he ido dándome cuenta con el tiempo fue que empecé a darme cuenta de que estaba en un estado de conciencia determinado. Los estados de conciencia no son que yo esté en un estado emocional concreto, porque se confunde. La gente piensa que estar en un estado elevado de conciencia es estar contento o estar feliz o estar entusiasta o tener mucha vitalidad. El estado de conciencia elevado tiene que ver con esta expansión y con que la conciencia se mantenga mucho tiempo ahí y que empiece a calar en nuestra vida esa expansión. Esa expansión además trae nuevas visiones del mundo, más liberadas, más lúcidas, más ligados a la verdad, más ligados a un mayor nivel de energía, más creatividad, entonces más ligados al amor. Entonces esos estados de conciencia más elevados se abren y son estados donde me dejan ser yo misma cada vez más tiempo y con más intensidad. A mayores niveles de estados de conciencia, más conexión con mi yo real, con mi yo elevado, con mi yo superior, como lo que queráis decir, y ese yo superior además empieza a calar en el cuerpo, en mi forma de percibir el mundo, en mi forma de entender las cosas, y empiezo incluso a tener revelaciones que me permiten poder comprender cosas profundas sobre mí misma y tomar nuevas elecciones. Los estados elevados de conciencia los estados de conciencia bajos, están ligados precisamente a que somos más automáticos, somos más presos de nuestros instintos más primitivos y que nuestro sistema de creencias está ligado más al miedo, a la supervivencia, a los instintos, más primarios, y donde yo paso mucho tiempo precisamente metido en este sistema automático de mis patrones y de mis sistemas de creencias limitantes. Y estoy más apegado al cuerpo y a la mente, ¿de acuerdo? En la medida que vamos ascendiendo nuestros niveles de conciencia, esto va a ir ligándose a procesos, menos ligados, menos apegados al cuerpo y a la mente, aunque los respeta, los acude porque empieza a tomar conciencia del autocuidado, la autoconciencia, de que está presente y empieza a ser consciente, ¿de acuerdo?, de cuál es su proyecto de vida, cuáles sus aprendizajes, cuáles son sus memorias limitantes, y empieza a abrirse incluso a memorias que vienen de otras vidas, de otros sistemas de creencias más elevados, etcétera, etcétera. En la medida que vamos aumentando nuestro nivel de conciencia, se sabe, eso se estudia a lo largo de los milenios, que la mente va entrando en un estado no dual de la conciencia, en estados más cuánticos de la realidad y en estados más conectados con la totalidad, ¿de acuerdo? Entonces, con esto quiero reafirmarme en la idea de que los estados elevados de conciencia no es estar feliz, sino también tiene que ver con ser consciente de que no eres feliz. Más conciencia tienes de todo, más elevado estás y más vibras alto, ¿de acuerdo? Porque más consciente eres y más ligados a estos estados no duales, más percepción de la realidad tienes, de la realidad real, no de la realidad que tiene en nuestro cerebro, que es limitante y es escasa, ¿de acuerdo?
Entonces, es muy importante entender esto porque en la meditación, el trabajo con la energía, el trabajo con la autoconciencia, va muy ligado en saber escalar en el mapa de los niveles de conciencia, saber ir absorbiendo más conciencia, estar más tiempo en lucidez, más tiempo conectados con la verdad y tener más conciencia de desarrollo espiritual. ¿De acuerdo? Estoy desarrollándome y esto genera armonía y esto genera procesos armónicos. Los procesos armónicos no siempre son lineales, esto es muy importante, sino que precisamente la armonía sube y baja, entonces hay momentos que estás mejor, peor o aparentemente porque se están constantemente en un baile de autorregulación de un montón de factores energéticos, etcétera, etcétera. Esto es muy importante porque creo que os puede ayudar en vuestro desarrollo espiritual, abrirnos a todo lo que tiene que ver con los temas no duales. Yo aquí os voy a mostrar un libro que es muy complejo de leer, pasa exactamente con un libro conocidísimo, que es un curso de milagros, que es un libro muy mal interpretado porque en realidad es un curso para desarrollar nuestra mente cuántica, para entrarnos en estados no duales de conciencia y nos ayuda a ver lo que está funcionando en nosotros, cómo funcionamos, los patrones que tenemos y desanclarnos de esta mente egoica que tenemos, ¿no? Y nos ayuda a adquirir un poder que nace de la conciencia, de lo elevado y, como él dice, del Espíritu Santo. Este libro es un libro que viene del mundo del yoga y es de Nisargadatta y es muy... nos tienda a ese estado no dual de conciencia. Y el libro se llama Yo soy eso. Vosotros lo vais a ver al revés, pero no consigo ponerlo la cámara para que vosotros lo veáis al derecho, pero bueno, creo que se lee perfectamente. Yo soy eso, de Nisargadatta. Es un libro muy complejo, pero quiero que, bueno, si os animáis y os veis capaces, podéis echarle un vistazo y vais a ver que el lenguaje cambia y empezamos a darnos cuenta de que hay otra forma de pensar en el mundo, ¿no? Otro autor muy importante que fue un investigador, un físico, se llama David Bohm, y este investigador hablaba de la totalidad que está en todo y que rige el universo entero, ¿no? Y hablaba precisamente de ir desmantelando el funcionamiento de la mente egoica. Entonces quiero que os deis cuenta que es hacia ahí donde tenemos que ir. Eso no quiere decir que desatendamos nuestro mundo cotidiano, eso no quiere decir que ahora nos volvamos ascetas. Vivimos en un mundo moderno, la espiritualidad moderna necesita ser vivida en toda su plenitud y en todos los lugares y necesitamos poder vivir en una vida completa, pues en la vida que cada uno tenga y poder vivir desde ese estado de apertura y de no identificación con el cuerpo y con la mente. Nos ayuda a ir a un funcionamiento mucho más, mucho menos limitado y que nos impide vivir una vida más carente de nosotros mismos, ¿no? Y sobre todo en el mundo en que vivimos en estos momentos, donde estamos totalmente dominados por la informática, por otras personas, tenemos que darnos cuenta que es muy importante reivindicar la libertad y la autoconciencia y el desarrollo de la individuación, que no de la individualidad, sino de la autorresponsabilidad de que yo soy alguien que tengo derecho a desarrollarme y abrirme y que eso conlleva el respeto hacia también hacia los demás, pero que yo en mi máxima expresión puedo dar lo mejor de mí y que puedo compartirlo con el mundo. Y es muy importante entender todo esto.
Sé que son conceptos complejos, pero quiero que os vayáis acostumbrando con toda esta información y que lo vayáis instaurando. Y como os digo, quiero que cualquier duda que tengáis la vayáis aclarando y la que vayáis poniendo bueno, que me lo vayáis transmitiendo. El segundo tema que quiero hablar hoy también también ligado a esto que hemos hablado, tiene que ver, porque me hicieron esta pregunta y creo que es importante, que, por ejemplo, las personas, ahora está muy de moda, está muy en boga, porque ha habido un montón de documentales, un montón de nueva información sobre la psilocibina, sobre sustancias que nos llevan a viajes estupendos y maravillosos, pero también y que están de alguna manera haciendo creer que es tan fácil ir en el trabajo espiritual como un día pegarse un viaje con psilocibina o con alguna sustancia por ahí que haya por ahí. Y no es real. Yo quiero aclararos que no es así. Hay varios estudios y hace poco hay un documental en una plataforma muy conocida de documentales sobre de estos términos, donde hablaba de la diferencia de las experiencias ligadas a sustancias de esta índole por ejemplo, las comparaban con las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y son totalmente distintas. No todas las personas que se toman sustancias van a llegar a estados de expansividad y transpersonales y a estados de espiritualidad profunda, de amor místico, de revelación, de conexión con la totalidad. No siempre es así. Y un estudio de esos es que se daban cuenta que había algún componente que hacía que personas, estando tomando sustancias y personas pues personas que tomaban este tipo de sustancias, había personas que sí tenían y otras que no, y no entendían qué era. Bueno, pues esto es importante porque esto tiene que ver con la intencionalidad de querer desarrollarte espiritualmente. Tiene que haber algo en ti. Aquí lo que domina es tu conciencia, tu intencionalidad, tu yo. No por tomarte sustancias vas a llegar antes. Y que además nos confunde, como os decía antes en ese documental, nos confunden y que las experiencias transpersonales no son que de repente te encuentras con un montón de fuegos artificiales. No es así. Las experiencias espirituales tienen un componente de amor muy profundo, un componente luminoso muy profundo, que lo estoy intentando describir con palabras, pero tiene que ver con una experiencia del yo elevado, muy profunda, que no tiene nada que ver con ver fuegos artificiales en una experiencia con sustancias. Entonces es muy importante entender que no siempre, y no os vayáis de cabeza a tomar cosas extrañas porque es peligroso, ¿de acuerdo? Y que no todas las personas pues les puede sentar bien este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y que es mucho más importante meditar, trabajar la meditación, entrar en una voluntad y un compromiso con el desarrollo espiritual que lleva mucho más tiempo e ir comprendiéndonos a nosotros mismos. A veces la sociedad en la que vivimos quiere las cosas con mucha rapidez y hemos adquirido la idea del fast food, de la comida rápida, ¿no? Y ahora la espiritualidad de servicio rápido. Y esto no es real. La espiritualidad es un camino que se inicia, el trabajo con la espiritualidad y con la trascendencia y con el autodescubrimiento. Es un camino que se inicia en un momento determinado, pero no tiene fin, porque precisamente la característica más importante de todo eso es que no tiene un fin, sino que pertenece a la totalidad. No hay un principio y un fin. Entonces es muy importante entender todo esto. Entonces, yo no recomiendo este tipo de experiencias porque las falsea la misma sustancia. Y es mucho más importante no aspirar tanto a experiencias alucinógenas
y de fuegos artificiales e ir más despacio y a veces con una conexión mucho más real con la vida, con la apreciación de ir por un paseo del cambio y tomar conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra existencia, de respirar, de que estamos vivos. Es mucho más intenso y mucho más real y mucho más verdadero que las experiencias alucinógenas y todo este tipo de cosas. Y como os decía, que no es garantía de nada. Lo que sí, por ejemplo, es las experiencias cercanas a la muerte tienen un componente distinto a este tipo de experiencias con sustancias. Y es que es algo que procede del alma de la persona. Ahí la persona se ha despegado de forma natural del cuerpo porque está en un proceso de muerte y entra en un estado de conexión con su alma real. La experiencia es totalmente real. La experiencia con sustancia es que el cerebro se abre, pero es que la experiencia del ECM es que tú dejas de estar en el cuerpo, tu cerebro deja de funcionar y que la apertura es que de repente te encuentras con tu propio yo y con una realidad maravillosa en muchas ocasiones. Yo también tengo la teoría de que las experiencias cercanas a la muerte son experiencias que la persona tiene que vivir. No creo que todas las personas que fallezcan se encuentren con esta experiencia tan maravillosa, ¿no? No, porque yo creo que hay muertes patológicas, hay estados patológicos post-mortem y que a veces no es tan maravillosa y especial y eso nos puede hacer creer que la muerte siempre es maravillosa, ¿no? Del otro lado y quiero decir que no porque es importante entender todo esto, pero yo creo que las personas que tienen estas experiencias cercanas a la muerte son experiencias de alma, son experiencias escogidas por su propia alma y que cuando vuelven transforman su existencia totalmente, transforman totalmente sus prioridades, su visión de la vida y creo que era algo escogido por ellos de alguna manera, ¿no? Y que de alguna manera traen esa información al mundo para compartirla con los demás, ¿no? Entonces, quiero que veáis esto así, pero que son experiencias totalmente distintas a las experiencias psicodélicas y con todo esto y que está demostrado porque hay estudios al respecto. Con esto quiero volver a remarcar la importancia de la meditación. La meditación es la herramienta que yo conozco más importante para el desarrollo espiritual. Es un encuentro con uno mismo, ¿de acuerdo? Y que se abre ahí un mundo nuevo de posibilidades y que te encuentras con tu inconsciente, con tus memorias, con tu grandeza, con tu supraconciencia, que ahora es un término que se ha puesto de moda, y te encuentras además con la información más compleja, elevada, abundante, amorosa que te puedes imaginar, que va más allá de cualquier tipo de imaginación. Por lo tanto, os animo a meditar una y otra vez. Intentaré hablar de estas cosas que son un poco complejas, pero quiero que os acostumbréis a ese tipo de lenguaje y que os preguntéis cosas. Ya sé que lo fácil sería deciros lo que os dice todo el mundo, hablaros en términos generalistas para que copiéis y sea un copia-pega de experiencias, pero quiero que os preguntéis cosas. Una de las cosas que os quiero que os preguntéis es una pregunta muy básica que un maestro que fue Ramana Maharshi utilizó para trabajar consigo mismo, que es ¿quién soy? Entonces en la meditación esta pregunta puede ser algo que os pueda ayudar en vuestro trabajo meditativo, que es sentaros a observar y daros cuenta que si no sois vuestra mente, si no sois vuestro cuerpo, ¿quiénes sois? Si no sois el fruto de vuestros patrones, si no sois mamá o papá, si no sois hija solamente, si no sois sobrina o prima, o si no sois un trabajador, si no sois, ¿qué sois? Si vuestra humanidad solamente se limita a este cuerpo o sois más que este cuerpo. Quiero que os hagáis esta pregunta. Entonces es maravilloso sentarnos a meditar y descubrir nuestra verdadera naturaleza.
Esta pregunta, que parece tan sencilla, es la pregunta más importante que os podéis hacer para empezar a hacer un trabajo de conciencia con vosotros mismos. ¿Quién soy? Bueno, hasta aquí hemos trabajado el cuarto capítulo de este curso gratuito a través de mi canal. Espero que os guste, espero que os llegue. Os pido que compartáis, os suscribáis, le deis a la campanita y así podemos hacer crecer este canal. Y bueno, daros un fuerte abrazo por estar ahí y por contar, permitirme contar todas estas experiencias y estos conocimientos. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. ¡Chao!